Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lueger, para hablar con el economista Oskar Vara. Nuestro invitado, un estudioso de la antropología, nos contará que en la universidad conoció a un profesor que transformó su vida, y cómo pasó de la izquierda al liberalismo y del ateísmo a la fe cristiana. No se lo pierdan. Primer acto. Introducción. Oskar Vara, bienvenido a Café Viena. Bien hallado. ¿Qué tal estamos? Pues fenomenal, un gusto poder contar contigo. Igualmente. Queríamos empezar preguntándote por los primeros recuerdos siendo niño que te vienen de lo que luego ha sido tu objeto de estudio, como la economía o las ciencias sociales. ¿Qué anécdota recuerdas así como la primera que te viene a la cabeza, tu primera reflexión? Vamos a ver, yo llegué al liberalismo y a la economía tarde, en todos los sentidos. O sea, yo soy de una familia, hoy diríamos que obrera, en realidad no tan obrera, quiero decir, clase media baja, viviendo en un barrio popular de Madrid y de orígenes ideológicamente socialistas. Entonces, realmente yo llego al liberalismo y al pensamiento económico tarde. De hecho, yo entro en la Facultad de Economía un poco de rebote, porque en realidad mi interés era hacer ciencias físicas, pero en el último momento me acometió un miedo de decir quizá esto no sea, no es, me parecía también introducirme en un medio muy abstracto. Y entonces como la economía se comentaba que sus modelos eran muy matemáticos y que tenían mucho que ver con los modelos que se explicaban en la Facultad de Física, a mí las matemáticas se me daban bien, entonces me metí en economía. Y ahí empezó un camino muy largo hasta que llegué al liberalismo. O sea que en realidad yo siempre he estado en ese sector más de izquierdas, más socialdemócrata, por así decirlo, desde que era niño. Ah, bien, sí, porque luego ya habrá ocasión de comentar en tu entrada a la universidad y tu evolución, pero por no salirnos todavía de esos primeros recuerdos, entonces te identificabas a ti mismo, hombre, a lo mejor como niño todavía no, pero sí en las primeras ideas que podías tener, más bien en la izquierda, entonces. Claro, también hay que imaginarme, o sea, yo soy adolescente a principios de los 80. Uh-huh. Estamos en mitad de la transición. Mi padre es una persona que viene de una familia dividida por la guerra civil. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, que era guardia civil, estuvo preso por los dos bandos. Uh-huh. Son estas situaciones Sí. que todos hemos vivido en nuestras familias. Y él cayó del lado del progresismo, no de la izquierda extrema, como puede ser el caso de alguno de mis tíos, que fue miliciano en su momento, porque además mi padre era el pequeño, o sea, él vivió la guerra pero siendo muy pequeño, no la vivió como civil, pero alguno de mis tíos la vivió activamente. Entonces, mi padre estaba muy emocionado con la transición y con el fin de la dictadura. Y para que te hagas una idea, mi padre todas las noches nos leía el editorial del País. Es decir, después de cenar nos sentaba a mi hermano y a mí y nos leía el editorial del País para ir formándonos conciencia de cómo estaba cambiando también el país. Entonces yo estaba en el lado del progresismo, claramente. Y incluso, como era un chaval, y todos los chavales somos gente de sangre viva, Sí. pues era un asiduo de las fiestas del Partido Comunista en la Casa de Campo. O sea, Claro. yo estaba dentro de esa sección, vamos a decirlo así. Sí, para ubicarnos, pues perfectamente nos podemos hacer entonces a la idea. Y bueno, entiendo que lo has adelantado de alguna manera, pero que siempre solemos también plantear esta cuestión, los valores que recibes, más allá de la política, los valores que recibes en la familia, valores incluso morales, ¿cuáles son los que recibes de tus padres? Vamos a ver, todos nosotros yo creo que somos claramente herederos de un orden moral cristiano. Y en ese sentido eso ha andado impregnando todo. Bien, es verdad que mis padres desde muy pronto, aunque ellos insistían en llevarnos a la iglesia, muy pronto abandonaron esa práctica. Y de hecho yo con 13 años decidí ser ateo y entonces me soltaban en la clase de religión, era el único niño que no asistía a clase. Entonces en el colegio público me sacaban al patio
Y de hecho, alguna vez en invierno la profesora salía a decirme, Óscar, no seas tozudo y entra en el aula porque te vas a helar. Y yo decía, no, no, mis convicciones. Ah, caray. Eso me duró solo un año, en octavo de... Sí. Es verdad, ¿no? Luego pasas al instituto y la religión desaparecía de las clases, pero era un mundo muy distinto, porque estaba en un colegio público que tenía educación diferenciada. O sea, los chicos y las chicas estábamos en alas distintas del Ah, colegio. Entonces, a pesar de eso, mis padres siempre nos han transmitido, pues yo supongo que los principios que a todos nos transmiten nuestros padres, la solidaridad, la probidad, la honestidad, el ser serio en el trabajo, el ser trabajador, el esforzarte. También como venían de donde venían, es decir, no venían de una situación económica buena, ujú. estaban deseando que sus hijos progresaran, que fuéramos a la universidad. De hecho, yo soy el primero que va a la universidad en mi familia, el primero que se doctora. Entonces, había ese ansia de que nosotros mejoráramos, de que fuéramos a mejor, honestamente. Sí, Entonces, sí. todo eso nos ha perseguido, yo creo, afortunadamente durante toda nuestra vida. Sí, que más allá de luego cierta o gran evolución, como acabaremos viendo en unos minutos, sí que hay cuestiones que te han marcado de esa infancia, de esa juventud, de esos valores que recibiste, algunos de ellos que han perdurado, ¿no? Claro, además, hay que pensar una cosa. O sea, los que estábamos en la izquierda, y supongo que muchos de los que están ahora, estaban pensando que lo que deseábamos para el país era libertad, libertad en todos los sentidos, que nos dejaran hacer lo que deseáramos, que nos dejaran orientarnos en la vida como nos gustaría a nosotros, que nadie interfiriera en nuestras acciones. O sea, todo eso era lo que pensábamos que era lo bueno, la libertad. Y realmente el problema de estar en la izquierda defendiendo estas cosas es que hay un momento que te das cuenta de que los que tienes alrededor no están en ese mismo negocio de defender la libertad, sino que la libertad es un discurso que está siempre en la boca de los que están a tu alrededor, pero el permitir que los demás sean libres parece no estarlo. Ujú, Entonces, claro, es verdad que en sí. el tiempo, a medida que uno va avanzando, dice, ¿qué está pasando? O sea, no veo yo que los deseos estos que yo tengo de que no se metan en mi vida, ni me digan cómo tengo que ser, ni me digan cómo tengo que pensar, sea exactamente lo que están defendiendo estos más profesionalizados que tengo alrededor. Como algunos en los que estoy pensando, y que no voy a decir el nombre, que eran Sí. compañeros míos de viaje, en mi barrio, en Manoteras, y que alguno de ellos acabó siendo candidato, en fin, a puestos importantes en la política nacional. O sea, Sí, y que al final te das cuenta de que la libertad era solo un marketing político, ¿no? sí, era la coartada necesaria además en el momento histórico. O sea, ¿qué deseaba la gente en la transición? Hacer su vida libremente, espontáneamente, sin intervención de nadie, porque veníamos de donde veníamos, de una dictadura. Entonces, esa apertura brutal que se produjo en la creatividad, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la transición, en la movida madrileña, por ejemplo, es algo que acababa chocando con la intención de organizar la sociedad, de llevar a la gente por los caminos que deseaban los que estaban más o de forma más profesional dentro de la política. Claro. Y bueno, por tocar otro aspecto de tu vida en esa juventud, recuerdo en algún vídeo haberte oído contar bueno, que eras un melenudo o algo así, que te gustaba el rock o que estabas muy metido en el mundo de la música. Vamos a ver, yo siempre he sido bastante pazguato. El otro día estaba cenando con una amiga de aquellos tiempos y me decía, Óscar, tú eras un pringao, porque eras un buen chaval. Claro, yo no era un tipo problemático, era buen estudiante, era buen chaval, tenía buen corazón, pero era un rockero. Y en aquella época todos habíamos cogido nuestro pequeño bando, nuestra pequeña tribu. Y Sí. era un rockero de rock duro, de heavy metal, de conciertos de heavy, de chupa de cuero, de melenas. Luego me quedé calvo, con lo cual aquello ya no pudo ser posible. Sigo siendo un rockero en casa. Me hace Ah, mucha gracia cuando veo a Daniel la calle, que tiene más o menos mi edad, hablar de sus gustos musicales, que son muy parecidos a los míos. Digo, sí. existe aquí una comunidad en la que Sí. estamos predeterminados, parece algunos Acabar. Sí, sí, el sí. liberalismo, en cierto modo. Entonces sí, es verdad, nosotros estábamos metidos en aquello. Y hubo una oportunidad en un momento, a través de uno de mis amigos, de poder tener un programa de radio de música de rock duro. Entonces, bueno, aquello para nosotros fue una gran experiencia.
Pero yo siempre he sido feliz y sigo siendo feliz en los conciertos de rock. No lo puedo. Bien, bien. Que eso no lo has perdido, entonces. Bueno, y además Pues, ya llevaba a mis hijos a ver a los Rolling, a ver a Roger Waters, en fin. Ya sé que es más moderado que lo que yo iba a ver cuando era más joven. ya. Sí, 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 sí. Y bueno, y entonces en tu entrada en la universidad, por retomar lo que ya empezaste contando al inicio, entras, bueno, claro, con la concepción de que al final la economía es poco menos que una derivada de las matemáticas y del mundo de la física, y entras, bueno, pues entusiasmado con esa carrera, creyendo que te puede proporcionar un futuro mejor, un buen trabajo, ¿no? Sí, claro, yo creo que en aquellos momentos tampoco iba yo mucho más allá. Yo era un chico que leía mucho, siempre ha sido una afición que he continuado, que me ha perseguido por culpa de mi madre. Mi madre es una lectora voraz, que lo lee todo y que incluso tiene la posibilidad de releer las cosas antiguas sin acordarse y seguir maravillándose con la literatura, pero no tenía yo una conciencia intelectual. O sea, la lectura del ensayo, por ejemplo, era algo que nunca había probado o no había tocado. Entonces, llego a la universidad, como todos los chicos, con la intención de mejorar mi situación y pensando que en algún momento trabajaré de eso, Sí. sea lo que sea, porque es verdad también que yo entré en la facultad sin mucha idea de qué es lo que me esperaba, cosa que es muy distinta en lo que sucede en las generaciones actuales, que yo puedo percibir como profesor de universidad. La gente viene con mucha más información, viene también con mucho más criterio. No todos, evidentemente, pero un número importante. Entonces saben a qué vienen, ¿no? Incluso en el bachillerato algo les han enseñado y algo les han preparado. Pero yo llegué, aterricé en la facultad siendo un pipiolo bastante tierno, a ver qué pasaba. Un poco así, ¿no? A ver qué ocurre, a ver qué es lo que enseñan por aquí. Y es verdad que durante los primeros años de carrera, vamos, en aquellos tiempos la carrera eran 5 años, 3 de los cuales eran comunes con administración de empresas, por eso salíamos licenciados en las dos carreras, en economía y en administración de empresas. Pues en los primeros años, la verdad, aquello no es que me interesara especialmente. Lo entendía, sacaba unas notas, pero tampoco me causaba una pasión especial. Y de hecho, fíjate, casualidad, hoy cuando he entrado a la facultad, en la biblioteca siempre están regalando los fondos sobrantes. Y he visto ahí a lo lejos que había un libro naranja que ponía Teoría del Valor. Digo, esto debe ser el libro de Gerard Debré. Y efectivamente lo era y me lo he traído aquí al despacho, que es la teoría más matematizada posible de la economía. Y de hecho, este libro está traducido por Andreu Mascolell, que fue conseller de Economía en Cataluña, economista muy matemático. Sí. Pues es curioso que en quinto de carrera nos daba una asignatura a un profesor, que es mi maestro, sobre precisamente esto, el equilibrio general, la teoría del valor, y fue en esa asignatura en la que yo entendí que era la economía, por qué la teoría del valor y todo esto era mentira, por qué era necesario estudiar cosas que no me habían enseñado dentro de la facultad y por qué la economía era realmente apasionante. O sea que yo tardé bastante en poder entender que esto era una cosa preciosa, que era un objeto de estudio apasionante, en cierto modo interminable, que no acabas de abarcar, pero tardé mucho, porque aquella facultad que yo viví era una facultad, hay que imaginarlo también, muy keynesiana. Pero los modelos no es que fueran apasionantes en nada. Y también, no solo keynesiana, también esquizofrénica, porque por un lado era keynesiana y por el otro lado era econométrica. Entonces, tenía esos dos espíritus metidos que eran antitéticos, ¿no? Te llevaban un poco al despiste. De, ¿qué narices estamos trabajando aquí? Aquí hay unos económetras que les gusta mucho la economía neoclásica, aquí tenemos unos keynesianos, pero como nadie te había explicado que esos mundos eran distintos, pues uno andaba por la facultad, qué sé yo, cazando un poco moscas, ¿no? Un poco desconcertado, porque unas veces me explican A y otras veces no A. No acabo de ver claramente. Sí, que no hay una coherencia en el programa de estudios, un nadie poco deslavazado. Nadie te decía nada. Hasta quinto de carrera, que no tenías historia de las doctrinas económicas, no te encontrabas con alguien de talento, como me pasó a mí en quinto de carrera, que me encontré con Rafael Rubio Urquía, pues la cosa estaba mal, claro.
O sea, y al final, como muchas veces en las vidas de las personas, es la aparición de una persona que puede transformar, ¿no? A otra. O sea, que no estaba ya eso dado y no tenías por qué estar ya condenado a estar instalado en esos paradigmas. Aparece una persona y cambia el rumbo de la historia, ¿no? No, En tu pero caso. absolutamente. O sea, es cierto, o sea, yo sería injusto si no hablara de muchos de los profesores que he tenido y que me han enseñado cosas extraordinariamente valiosas. O sea, yo tuve un profesor de macroeconomía 2 años, en cuarto y en quinto, Alberto García Fernández, que nos enseñó en uno teorías del ciclo económico y nos enseñó casi todas, incluida la de Mises, pero en ese momento yo no podía valorar quién era Mises. Ah, claro. Y en quinto de carrera nos explicó teorías del desequilibrio económico, que era algo absolutamente inaudito. Nosotros, todas las teorías que nos habían enseñado eran teorías que terminaban en un equilibrio, que si no, no podíamos explicar. Entonces, que alguien de repente te dijera, no, pero hay muchísimas teorías del desequilibrio, oiga. Entonces, es verdad que hubo trabajo preparatorio porque, como has dicho tú, de vez en cuando te encuentras con personajes. Pero en quinto de carrera nos encontramos con un tipo de una altura intelectual insólita, insólita. Rafael Rubio Urquía ha sido para mí, creo, el pensador más potente, y sigue siéndolo, que yo he conocido en mi vida. Entonces, de repente que llegara un señor que además estaba medio ciego, era de aspecto físico un tanto curioso, vestido siempre como un británico con un traje de 3 piezas, fumando en pipa, estrábico, o sea, siendo un personaje realmente peculiar, nos sorprendía que enseñándonos algo que él manifiestamente sabía que era mentira y además que se lo sabía de memoria, o sea, no necesitaba, como estaba casi ciego, no necesitaba papeles para explicar todos aquellos teoremas. Pues entre col y col nos iba mostrando los errores, los fallos, las insuficiencias y diciéndonos, detrás de esto hay un mundo inmenso que a ustedes nunca les han enseñado. Caray. Y eso fue muy impactante. Y fue muy impactante, éramos 20 solamente en la especialidad de teoría económica, porque después de los 3 años comunes, cada uno se repartía en determinadas especialidades. Ah, ya. Y había especialidades muy populares como la de sociología o recursos humanos, la de hacienda pública para los que querían opositar, Ah, sí. y luego había las dos que nadie quería, que eran econometría y teoría económica. Y entonces los 20 que estábamos en aquel aula con aquel señor extraño, alucinábamos. O sea, aquello fue muy sorprendente para nosotros. Y eso sí, es cierto que a mí me cambió absolutamente, porque a partir de ahí se puso en marcha la teoría de las cerezas. Esto de cuando sacas una cereza, vienen Sí. atadas todas las demás, y de allí hasta aquí yo puedo decir que ese ha sido un camino que ha estado marcado por la teoría de las cerezas. Es decir, con Rafael Rubio Urquía fui sacando y fui conociendo otra gente, fui yendo a otros mundos y acabé donde acabé. Y de esa asignatura con Rafael Rubio Urquía al descubrimiento de los austriacos, ¿cuál fue el camino? Pues el camino es interesante. Bueno, interesante. Rafael daba un curso en doctorado de ampliación de teoría económica, cuyas lecturas eran muy exigentes. Había que leérselo casi todo. O sea, desde Stanley Gibbons hasta en los tiempos más modernos Robert Lucas, pues había que hacer un repaso por la historia del pensamiento económico muy completa. Entonces nos leímos de todo, nos leímos desde Menger hasta Paul Samuelson, el libro de Fundamentos del Análisis Económico, que es una cosa aberrante y demasiado matemática, nos lo leímos todo para tratar de entender cómo funcionaba aquella. Keynes, por supuesto, y por supuesto también los austriacos. Entonces, esto que es algo yo también, que es una estrategia que también he seguido con mis alumnos, esto de incitarles a leer pero no explicarles la cosa. Uh-huh. Por ejemplo, Rafael lo utilizó mucho con nosotros. Él nos iba explicando cosas, iba dejando pequeños vacíos que tú ibas llenando con tus lecturas. Y entonces ahí es donde ibas descubriendo el valor que tienen de determinados planteamientos. Entonces, como Rafael insistía mucho en la importancia que tiene la concepción del agente económico, a mí por ese camino es por donde realmente me empezó a interesar mucho la teoría de Mises y sobre todo la de Hayek. Uh-huh. Y ese fue el primer arranque. Luego, lo que produce la suerte también entró en juego. Yo hice, para que los que nos escuchan se den cuenta de cómo eran las cosas antes. Nosotros teníamos una licenciatura de 5 años y 2 años de cursos de doctorado. Luego eran 7 años de estudios. Entonces yo el segundo curso de doctorado yo ya entré como profesor en la plantilla de la Universidad Autónoma de Madrid, porque había pocos profesores,
debieron pasar cosas y me propusieron entrar dentro de la plantilla. Vale. Entonces, en ese segundo año de doctorado que yo era profesor, es cuando yo empiezo a leer a Hayek y a Mises para el curso de doctorado de Rafael Rubio Urquía. Y un día que estoy saliendo de la facultad, me encuentro a dos niñas que están repartiendo publicidad de un libro sobre el socialismo y el cálculo económico de un señor que se llama Jesús Huerta de Soto. Y entonces, en el momento que hablo el folleto que me dieron y veo que habla de Hayek y de Mises, que son autores que yo estoy leyendo, primero me sorprende que haya alguien más en España leyendo a esos autores. Sí. Esto es la vanidad y la soberbia del estudiante, Sí. que cree que él solo es el único que... Y entonces giro mis pasos y me pongo a hablar con ellas. Porque además eran dos chicas que parecían universitarias, no parecía que estaban contratadas para repartir publicidad. Y entonces les digo, oye, ¿y esto de dónde lo habéis sacado? Y dice, no, esto es de un profesor nuestro. Digo, de un profesor de aquí, de la Autónoma. Y me dice, no, de un profesor de la Complutense. Para los que nos escuchan, la Complutense y la Autónoma están muy alejadas. Sí. Están en la misma ciudad, pero no están juntas, precisamente. Y entonces les pregunto, ¿y este profesor de dónde da clase? En la Facultad de Derecho. ¿Y en qué horario? Entonces me dicen, pues tiene una clase los viernes a las 6 de la tarde. Y en ese momento tomo la determinación de ir a conocer al señor. Claro. Y eso hice. Al viernes siguiente que pude, me presenté en la Universidad Complutense y me metí en el aula del profesor. Y allí sentado, pues conocí por primera vez a Huerta de Soto. Y ahí ya mi vinculación con... Yo no lo sabía en ese momento, pero mi vinculación con la escuela austríaca iba a hacerse cada vez más grande. Ya. Ojo, pues qué anécdota más curiosa, las dos chicas repartiendo publicidad del libro de Huerta. Bueno, la anécdota en realidad no acaba ahí. Ese día que yo voy a clase, esto es en el año 92, o sea, ya hace 1.000.000 de años. Sí. Yo estoy sentado en el aula y de repente entra el que yo creo que es el profesor acompañado de otro señor vestido de traje que le coloca una especie de micrófono no inalámbrico, que en aquellos tiempos también era una cosa, una extravagancia tecnológica, eso no se veía en las aulas. Y aquello ya fue el comienzo de decir, aquí está pasando algo extraño. Y luego fue la clase que dio Jesús, como es él, vehemente, una persona que expone en público con una energía, una facilidad, una claridad realmente devastadoras para el público. Claro, que yo me dejó prendado. Dije, esto es tremendo este tío, pero ¿dónde ha salido? Y terminó la clase diciendo, bueno, y ahora los que quieran de ustedes pueden subir a la 6ª planta al seminario de doctorado. Y en ese momento te puedes imaginar que yo ya estaba deseando ir a ese seminario. Claro. Entonces subí detrás de él, se metió en su despacho y me pareció mal, siendo yo de otra facultad, quedarme en el seminario sin presentarme. Entonces llamé a la puerta, entré y me presenté a Jesús. Y en ese momento entró otro chaval que le dijo, profesor, ¿cojo el busto? Y claro, yo me quedé, o sea, son esas cosas raras que te pasan en la vida. Yo dije, ¿dónde narices me estoy metiendo? Y, por supuesto, y encima un armario metálico, ahí estaba un busto de bronce de Mises. Y entonces el muchacho cogió el busto y se lo llevó. Yo dije, Dios mío, o sea, que esta gente es extraña. Y claro, todo era muy divertido. Te puedes imaginar que para mí, pues que yo soy una persona que le gusta entretenerse, pues, yo estaba apasionado. Entonces me metí en aquel seminario de doctorado en el que me quedé varios años. Porque ese día, por ejemplo, en el que yo me metí, ahí estaba el catedrático de Historia del Pensamiento Económico, Lucas Beltrán, como alumno. Estaba Alberto Recarte, que fue uno de los fundadores de Libertad Digital, como alumno. O sea, ese seminario de doctorado no era cualquier cosa en ese momento. Estaba César Martínez Meseguer. Había mucha gente allí, que era extraordinariamente interesante. Entonces, todo ese descubrimiento, fíjate, todos los que están repartiendo un folleto, fue realmente apasionante. Exacto, sí. A lo mejor estabas condenado de alguna manera a acabar descubriendo a Huerta tarde o temprano si hubiese seguido profundizando con esas lecturas de Mises, de Hayek, pero bueno, la anécdota queda ahí que te anticipó. Sí, te adelantó, claro. Sí. Segundo acto, nudo. Al hablarme de que entras en el programa de doctorado, pero bueno, en el de la Autónoma, ¿tú ahí ya tenías, en un momento dado de la carrera o de ese final de los estudios, tenías claro que te querías dedicar a la docencia universitaria? En realidad no. O
sea, todo esto también es fruto de las casualidades. Yo termino la carrera y me meto en un máster de comercio internacional para convertirme en un profesional. Vale. Es cierto que tenía esa espina clavada de Rafael Rubio Urquía, del curso, del doctorado, pero por otra parte pensaba, mis padres no tienen mucho dinero, es mejor que me ponga a trabajar pronto. El caso es que el primer día que me meto en el aula del máster, me dan la primera clase y veo claramente que eso no es lo mío. O sea, percibo perfectamente que ahí yo sobro. Entonces ese mismo día voy a la secretaría del máster, les pido que me devuelvan el dinero, cosa que hacen. Me pareció bastante milagroso. Sí. Y era el último día de matrícula del doctorado y me quedo meditabundo en una de las escaleras de la facultad diciendo, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué hago? Y en eso pasó una profesora ya fallecida, Maite Barea, hija del que fue secretario de Estado de Hacienda. Con Aznar, sí. Y entonces me dice, Óscar, ¿qué te pasa? Porque también a veces que la providencia te manda gente para que te espabiles. Y le digo, pues que no sé para dónde tirar. Y me dice, ¿qué te gustaría a ti para tu futuro? Y digo, a mí me gusta aprender. Y dice, entonces ya sabes qué quieres hacer. Y se fue. O sea, fue la conversación que tuvimos. Y dije, tiene toda la razón, quiero hacer el doctorado. O sea, si es que esto es lo que quiero hacer. Entonces me metí en el doctorado, ya ves, un poco de casualidad. Pues también sí, otra de estas casualidades, sí. Sí, pero bueno, mi vida es una suerte continua. Yo en eso sí... Digo que no he hecho la lotería porque ya he tenido bastante suerte en la vida. Bien. A lo mejor es abusar un poco. Sí. Entonces, en ese día me matriculé. Y es verdad que las casualidades son así. Y empecé a dar clase porque se quedaron en cuadro. Nadie quería ser profesor. Entonces, o sea, nunca ha sido una cosa que yo haya buscado intencionadamente. De hecho, nunca había dado clases particulares. No. Es cierto que pronto me empecé a sentir como del primer y el segundo año no, que fui un profesor horrible y me odiaban mis alumnos, lógicamente, era un novato. Claro. Pero poco a poco me fue gustando y la verdad es que creo que no soy malo hoy en día esta profesión, que no se me da del todo mal. Mis alumnos no salen insatisfechos. Es como buena nota. Bueno, entonces por retomar en ese camino intelectual vas avanzando y ya me imagino que en un momento dado tienes que elegir ya el tema de la línea de investigación para la tesis, ¿no? Y ahí ¿a qué te dedicas? Bueno, ahí es muy influido por Rafael Rubio Urquía, enormemente influido. A mí lo que me interesaba era conocer las tripas de las teorías económicas. Entonces le propongo un tema de tesis que no me va a dirigir él, porque él siempre ha dicho de mí que yo tengo una mente bohemia, como la de Hayek, y que empiezo a buscar temas... No, vamos a ver, como bohemia en el sentido de que nos gusta ir picando temas distintos, no la calidad y potencia intelectual, que Hayek obviamente es Hayek y yo soy yo, pero que tengo una mente que se despista, que va buscando cosas y va encontrando intereses que se van alejando de donde empecé y que necesitaba alguien que me centrara y por eso me puso de directora Pedro Esbar. Pero yo quería hacer una tesis en el camino de Rafael y por eso le propongo investigar el origen filosófico de las concepciones del agente económico de las teorías. Es decir, ¿qué persona tiene en la cabeza cada uno de los economistas cuando va a hacer su teoría? Y de qué manera esa persona que él tiene en la cabeza influye en el tipo de teoría que construye. Y cómo la filosofía es lo que en última instancia está dando forma a esa idea de persona que están usando cada uno de los economistas. Entonces, el ejercicio obligaba a coger una muestra significativa de teorías económicas, meterse en cuál es el pensamiento filosófico que tenían los autores que crean esas teorías, luego estudiar las teorías, ver hasta dónde llegaban y ver si efectivamente ese origen, ese sustrato filosófico influía o no en el resultado final de las predicciones, por ejemplo, de estado de las teorías. Y eso es lo que le propongo, en principio para acotarlo un poco referido a teorías monetarias, porque, y esto supongo que también nos ha pasado a casi todos los economistas, cuando te pones a estudiar teoría económica, la teoría monetaria es lo más divertido que hay. Creo yo. Hay otros que les gusta el comercio internacional, pero yo creo que en realidad lo que más nos apasiona es la cuestión del dinero, cómo funciona, cómo influye, porque es una de esas cuestiones en las que está todo implicado, ¿no? Y además el dinero es algo tan sumamente etéreo, o se ha convertido en algo tan sumamente etéreo que a veces se nos hace difícil comprender qué es. Exacto. Y entonces pensé meterme por esa vía. Y ahí comencé un camino que
fue demasiado costoso. O sea, llevó demasiado tiempo entender a tantos autores para construir al final una tesis que no fue tan larga. Cuando veo yo todo lo que escribí y todos los artículos y libros que me leí, no sé yo si están bien reflejados en el producto final. Bueno, tiene más mérito, ¿no? Condensar esa ingente cantidad de lecturas previas, condensarlas en una tesis no tan larga como comentas. Es que en realidad, bueno, todos los que hemos hecho tesis doctoral lo sabemos. O sea, hay un 40% de lo leído que no se usa al final, que es fundamental para comprender, pero que no se usa, que no se puede poner. Y luego, teniendo en cuenta cuál era el ejercicio que yo quería hacer, que era quizá demasiado amplio, eso me obligaba a tratar de condensar mucho los argumentos para que se entendiera bien qué quería decir, para que la gente no se perdiera. Sobre todo mi director de tesis. Es verdad, y en esto Rafael tenía razón, que como yo pensaba que no era alguien que iba a estar de acuerdo conmigo, me obligaba, sin estar con él presente, me obligaba a rehacer y repensar mucho los textos que le presentaba. Eso es lo cierto. Y además es que como no quedamos, no voy a decir en buenos términos, porque en buenos términos quedamos, yo es una de las personas que más respeto intelectualmente y que mejor me cae, o sea, le tengo mucho cariño. Pero es verdad que el producto de la tesis a él no le satisfizo. Sí. Sí. Yo sabía que no le iba a gustar, porque mi tesis tiene un capítulo sobre Friedman en el que él y yo nunca estuvimos de acuerdo. Él quería que yo le interpretara de una forma y a mí me parecía incorrecto. Y eso, bueno, pues fue interesante. Para que te hagas la idea, el día de la lectura de tesis, él tomó la palabra para decir que no estaba de acuerdo conmigo. Caramba, no es muy habitual eso. No es muy habitual. Sí. Caray. Probablemente, bueno, doy por hecho que seguro que tú has seguido la evolución intelectual de Pedro. Seguramente el Pedro de hoy sí estaría más de acuerdo con aquella tesis. Es posible. Lo que pasa es que también hay que entender que él tiene una autoridad de varios tipos en ese tema. O sea, en el tema por ejemplo, del monetarismo de la Escuela de Chicago. Uno es el puramente intelectual, el haber estudiado, comprendido, pero otro también es el presencial. O sea, Pedro ha vivido a todos esos autores. Bien. Ha conocido personalmente a casi todos los autores de la Escuela de Chicago. Entonces, claro, él me planteaba, Óscar, es que yo me lo conozco muy bien y usted, sin embargo, está haciendo una interpretación que me parece que no es posible. Yo decía, vamos a ver, pero yo puedo argumentarla y defenderla. Y entendía que lo que él me decía no lo rebatía. Yeah. Entonces, por eso yo no estaba dispuesto a cambiarlo, porque además la tesis es un ejercicio personal y uno va con ese riesgo a ser juzgado. Claro. Claro, si vas a hacer tu tesis pensando, no, pero a ver si el tribunal se va a enfadar porque digo A o B, pues entonces, ¿para qué narices haces una tesis? Sí, sí. Yo entiendo el propósito de Rafael de decir, te pongo Pedro Svart para que te concentres, porque si no te vas a dispersar, pero por otra parte, el ejercicio de la tesis es algo propio, es un ejercicio intelectual de crecimiento propio. Claro. Y entonces, a partir de esa tesis te abre nuevos caminos y vas profundizando en otras líneas. Cuéntanos de alguna manera cuáles han sido tus aportaciones intelectuales en todos estos años. Vamos a ver, a mí el tema que me sigue interesando es ese. O sea, y además creo que es especialmente relevante, el tema de la concepción antropológica que hay detrás de las teorías económicas. Obviamente esto no es algo novedoso mío, es teoría de Rafael Rubio de Urquía, pero es el camino que a mí me interesa más. Y cuando he estado estudiando teorías distintas, diría yo, la teoría del crecimiento económico, la teoría del ciclo real, que son teorías sobre las que he publicado artículos, siempre he tratado de juzgar esos esfuerzos teóricos desde este punto de vista. ¿Y por qué? Porque yo creo que en la definición de él que actúa, del agente económico que actúa, está la posibilidad de entender si esa teoría económica es limitada, si no es limitada, si puede progresar, si no puede progresar, si es más realista, vamos a decirlo así. Entonces, precisamente por esto yo discutía con Pedro Svart, porque la teoría metodológica de Milton Friedman, claro, que dice que las teorías no tienen por qué ser realistas, siempre me pareció una atrocidad. Entonces, yo lo que observaba es que en la definición de la persona que actúa, si es que suponemos que las teorías económicas son todas ellas, en su origen, teorías de la acción humana,
pues claramente son muy distintas. Esa concepción de la persona es muy distinta en la economía neoclásica, en el keynesianismo, en la escuela austríaca. Entonces, una pregunta que yo creo que es lícita es, ¿son mejores o peores esas definiciones? ¿Son más completas o más incompletas? ¿Nos permiten tener un dominio de definición del problema económico más amplio o más estrecho? Y entonces es por eso que uno va viendo cómo la neoclásica es la más simplona, la keynesiana es menos simplona, la austríaca es más perfecta, pero también puede tener una sensación de insatisfacción con todas ellas. Y empezar a preguntar cómo se puede hacer progresar la teoría económica por esa vía. Vale. Eso te iba a preguntar justo. Y tú de alguna manera, aunque obviamente considerando que la austríaca era la más completa y la que más se aproximaba para explicar correctamente la realidad y al ser humano, y tú dabas el salto de acabar de completarla con alguna aportación y mejorar esa teoría. Vamos a ver, yo es que en mi evolución personal yo he cambiado mucho. Entonces hay cosas que me influyen en términos personales de forma muy potente. O sea, en el camino de pasarme del socialismo al liberalismo, por lo menos al pensamiento más liberal, también cambié en mi perspectiva personal del ateísmo al cristianismo. O sea, yo hice un cambio bastante radical Claro. a lo largo de 10 años de mi vida, por razones diversas que no vienen al caso. Entonces, a partir de ahí empecé a profundizar también en el pensamiento aristotélico tomista. Vale. Y en el estudio de la filosofía y de la historia de la filosofía, a mí se me queda corto. Es cierto que la forma de justificación teórica es más compleja, pero se me queda corto todo el pensamiento moderno. Entonces, ahí tengo una dificultad con algunos de los planteamientos que fundamentan el pensamiento liberal en algunos aspectos. Entonces, creo que la vía de progreso de la teoría económica es la de completar una concepción del ser humano en la perspectiva aristotélico-tomista. Esta es mi intuición sobre lo que he escrito en algunas ocasiones. Obviamente siempre anclado en un pensamiento racional y científico, porque esto también suele ser muy mal interpretado. La gente se piensa que cuando uno tiene algún tipo de creencia religiosa, pues va a ofrecer una petición de principio, y con eso va a arrancar toda la construcción teórica que le gustaría, y no es el caso, creo yo. Todos somos científicos y tratamos de justificar racionalmente nuestras posiciones. Entonces, desde ese punto de vista es cierto que se pueden encontrar algunas limitaciones a algún tipo de pensamiento, quiero decir, a la fundamentación de algún tipo de pensamiento económico. Esto es muy grave. Por ejemplo, si yo dijera, es que si hago una fundamentación aristotélico-tomista de la persona, me voy a ciscar en toda la teoría de Mises y compañía. Obviamente no. ¿Por qué? Porque el pensamiento austriaco tiene una ventaja, y es que a pesar de que puede estar fundado en un pensamiento kantiano, y esto lo podríamos discutir para Mises y para Hayek profundamente. Hoy voy a subir a mi canal de YouTube un vídeo sobre el orden sensorial, el libro de Hayek, en el que también se puede interpretar o se puede justificar que el planteamiento de Hayek es kantiano en un determinado sentido. Pues a pesar de eso, realmente lo importante para la teoría económica en la economía austríaca es concebir el conocimiento como subjetivo. O sea, ese subjetivismo en el conocimiento, en la adquisición del conocimiento y en cómo utilizamos el conocimiento es lo realmente fundamental. Y entonces, la teoría económica yo entiendo, por lo menos, pronunciada o expuesta por los austríacos, difícilmente puede cambiar. O podemos aportar cosas que sean extraordinariamente distintas y novedosas. Podemos profundizar en determinados aspectos y hacerlos mucho más claros, pero no creo que sea posible hacer una revolución mayor que la que hizo Mises. Ya. Desde el punto de vista estrictamente económico. Exactamente, porque el conocimiento subjetivo tiene una serie de características que podríamos decir que son objetivas, aunque sea conocimiento subjetivo. Sí. Y desde ese punto de vista, rebatir, por ejemplo, toda la construcción de la acción humana de Mises se puede perfeccionar, pero lo que es el arranque, el punto de partida que él plantea, me parece muy difícil rebatirlo, me parece muy difícil tumbarlo. El asunto estaría en otro orden, en el orden de cuáles son y cómo se construyen
o cómo se descubren las pautas de comportamiento mejores, qué significa una institución social y cuál es su contenido ético. Cosas que en realidad yo no he sido el que más ha investigado sobre ello, pero que creo que están en esa línea. El que más ha investigado sobre estas cosas es Javier Aranzadi, que aunque es un autor poco conocido dentro de los austríacos en nuestro país, a mí me parece desde el punto de vista intelectual y teórico, es ahora mismo uno de los más potentes que tenemos. Exacto, sí, 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 sí. Y en ese sentido, tú justo ahora mismo, ¿en qué estarías trabajando? ¿O tus últimas aportaciones o líneas de investigación? Pues mira, lo último que he hecho, porque es que yo he tenido mala suerte estos últimos años que he estado malito, he tenido varios problemas de salud que me han tenido así un poco fastidiado. Tuve una infección cerebral que me tuvo pues todo el año 2015 prácticamente en el dique seco. Vaya. Lo último que he estado es, como tuvimos la crisis financiera tan entretenida, Sí. publiqué en Londres un libro sobre la crisis financiera y el fracaso de la teoría económica, conjuntamente con 2 compañeros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mostrar cómo los fenómenos económicos, cuando son observados desde puntos de vista distintos, utilizando las teorías que poseemos, se ilumina de forma muy notable la comprensión de esos problemas. Es decir, los austríacos yo creo que tenemos una dificultad, un problema de inicio, es que la renuncia al estudio cuantitativo de la realidad económica nos sitúa o nos arrincona dentro del discurso económico, y eso es algo que tenemos que resolver, y nos vemos obligados a tener que utilizar las mediciones que crea la escuela neoclásica para sus propias teorías, nos obligan a utilizarla para las nuestras, y muchas veces eso causa dificultades. Es decir, hay muchas cosas como toda la valoración de las etapas intermedias de la estructura de capital que nosotros no tenemos medidas y por lo tanto que no podemos valorar y no podemos utilizar. La teoría, por ejemplo, pues, keynesiana de Minsky sobre la inestabilidad financiera da aspectos interesantes acerca de cómo cambia la aversión al riesgo a lo largo del ciclo económico. Quiero decir, existen determinados planteamientos que nosotros podemos utilizar de otras teorías, siempre partiendo de la teoría austríaca, que pueden ayudarnos a iluminar aspectos que a lo mejor nuestra teoría no ha sido capaz de cubrir por el momento. Y entonces hicimos un esfuerzo de tratar de convertir eso en un libro. Ya. Y esa visión de que cada una de las teorías es una especie de gafas que ve una parte del dominio de definición, aunque yo creo que la teoría austríaca abarca mucho más aspectos y excede en muchos casos la de las demás, puede ser útil a la hora de poder analizar los fenómenos económicos. Porque muchas veces nos olvidamos del gran esfuerzo que han hecho tantos y tantos economistas teóricos de enorme talento que no pertenecen a la escuela austríaca. O sea, yo ahora mismo, mientras hablo contigo, tengo justo enfrente el libro de Talcott Parsons sobre la estructura de la acción social, el libro de Shackle de epistémica y economía. Aquí existen muchas obras de mucho interés que es necesario leer para poder entender los fenómenos económicos en su completitud y que no tenemos que despreciar, todo lo contrario. Mira, tengo la teoría del capital de Harcourt. O sea, todo esto nos tenemos que ver obligados los economistas a entenderlo, apreciarlo y tratar también de complementar con esos conocimientos lo que entendemos de forma justa que es la forma adecuada de enfrentarnos al problema económico o de acercarnos a él, que es, en mi caso, yo entiendo, que la combinación de las teorías de Mises y de Hayek. Claro. Y en este apartado no quería pasar por alto que nos contases, aunque sea brevemente, porque me consta que te ha gustado profundizar también en ello, pues algunas anécdotas o lo que te parece quizá más relevante de la relación entre Hayek y Keynes, de esa relación un poco de amor-odio y que tú has estudiado también con cierta profundidad. Bueno, a mí la verdad es que, fíjate, me hubiera gustado estar en aquellos momentos para poderme meter con Keynes, porque siempre me ha dado la sensación de que tenían un poco la relación del abusón y el chico bueno. O sea, yo siempre he visto a Hayek como un intelectual extraordinariamente honesto. Sí. Es verdad que con esa, que también lo describe él en el artículo aquel de 2 clases de mente, con esa mente bohemia que es capaz de tratarlo todo y tratarlo todo a un nivel intelectual formidable.
Fíjate, yo meditaba ayer por la noche, porque mientras estaba escuchando el debate de los candidatos Sí, a la presidencia, estaba editando el vídeo este que voy a subir hoy. Y estaba pensando en el talento enorme que tiene Hayek, en lo tremenda que es su teoría y en lo poco conocida que en realidad es. ya. O sea, la gente puede conocer Camino de Servidumbre, puede haber leído algún artículo, el uso del conocimiento de la sociedad, puede haber leído La fatal arrogancia, pero haber explorado en completitud toda esa enorme obra que abarca la economía, el derecho, la política y encima la teoría psicológica es muy difícil y deberíamos ponerlo más en valor. Bueno, pues el caso es que este Hayek, que es tan sumamente honesto intelectualmente, se encuentra con un trilero que además tiene un enorme talento intelectual también. O sea, una cosa que no podemos decir de Keynes es que era tonto, que era un mediocre. No es cierto. Keynes era un hombre de un enorme talento intelectual. Y ese es realmente su verdadero peligro. Quizá Entonces, lo de trilero te hizo recordar viendo lo de ayer, aunque no el talento, ¿no? vamos a ver, es que Keynes demuestra que es un trilero en su obra fundamental, o sea, tiene también cierta guasa. O sea, uno escribe un libro que pasa a la historia, la teoría general, y la teoría general es un libro lleno de sofismas hechos a posta. Entonces, en fin. Entonces, en la relación que tú me preguntas de Keynes y Hayek, se ve muy bien, por ejemplo, en su epistolario, en las cartas que se dedicaban el uno al otro. Y entonces esto es una cosa que realmente yo lo he comentado mucho y lo comento mucho en las clases porque es algo que la gente debería leer. O sea, como cuando eh, escribe la teoría del dinero, que Hayek le escribe una carta preguntándole o haciéndole una observación sobre un concepto en concreto y entonces Keynes le replica. ¿Me podrías explicar más en detalle qué entiendes tú exactamente, por ejemplo, por el concepto de renta disponible? Y con el concepto de renta disponible están como 15 cartas en las cuales Keynes le manda cartas muy cortas. Querido Hayek, sí, me parece muy bien todo lo que me has dicho, pero ¿me puedes aclarar este punto en concreto que pones en la carta? Y Hayek le responde con 10 páginas. Mira, esto es esto y esto es lo otro. Y una vez que se la ha mandado, Keynes responde otra vez. No, yo creo que tienes razón, pero sigo sin ver Sí. el sentido que le das en concreto a este otro término. Ahí toreándole, ¿no? Yo en la cuarta carta le hubiera escrito, mira, querido Keynes, voy a ir a tu casa y te voy a hinchar la nariz. Sí. Porque es que claramente me estás tolerando. Sin embargo, Hayek era siempre, siempre estaba como el chico, el buen amigo, que está diciendo, tío, es que en el fondo estás equivocado, ¿no lo ves? Y el otro debía pensar, sí, sí, ya lo sé. O sea, vamos a ver, yo sé que estoy equivocado, esto lo estoy haciendo aposta porque creo que lo que hay que hacer es A, pero como todos sabéis teoría económica y no vais a querer, os tengo que engañar para que lo hagáis. Claro, claro. Esto es lo realmente terrible. Por eso digo, siempre digo de Keynes que es un trilero. Lo malo es que era un trilero de los buenos. Sí. Y Y que contó con el aplauso al final, o sea, o que sus ideas se hicieron mayoritarias en la academia y era más cómodo vivir así que no a contracorriente. bueno, y también es que él tuvo éxito en la polémica. Y esto también hay que valorarlo. Es decir, esto es muy parecido a la polémica entre la escuela monetaria y la escuela bancaria en su momento, que se lleva el gato al agua el que mejor presenta los argumentos. O la polémica entre Milton Friedman y Galbraith, cuando Milton Friedman acaba con Galbraith en un debate televisivo. Quiero decir, hay veces que la dialéctica tiene más potencia que la teoría. No estoy diciendo, en el caso de Friedman y Galbraith, por supuesto, Galbraith tenía, perdón, Friedman tenía más razón que Galbraith, pero Sí. quiero decir que hay veces que en este enfrentamiento dialéctico, el que tiene más danza a la hora de explicar, gana. Y Keynes claramente tenía más danza que todos los demás juntos. Claro. Y en el caso de Hayek, además, sabemos que Hayek hay un momento que se retira de la discusión, por razones que no están del todo claras. Hay un momento que él deja de pelear ese problema, seguramente porque él ve que hay problemas más graves, en concreto el de la construcción del estado del bienestar, que Ah. requieren su atención. Y Y eso, entonces da la sensación de haber perdido el debate también sí, por abandono, ¿no? pero tampoco fue responsabilidad suya. O sea, pensemos, por ejemplo, lo que ocurría en la Universidad de Harvard, donde estaba Schumpeter y compañía. Ahí aterriza Alvin Hansen y de repente es el movimiento de los jóvenes hacia el keynesianismo el que triunfa, teniendo en cuenta que en esa universidad tenían a la flor innata de lo que podría haber sido un núcleo de economistas liberales operando.
y además que mandaban dentro de la facultad, pues resulta que ahí aterriza un grupo pequeño de jóvenes profesores keynesianos y son los que al final acaban colonizando el territorio. O sea, también es cierto, y yo creo que en esto Keynes tenía razón cuando lo dice así al final de la teoría general, es cierto que había un deseo por parte de los jóvenes de un cambio teórico, es decir, que les explicaran los problemas desde otro punto de vista. Y el keynesianismo lo que ofrece es eso, ofrece una perspectiva nueva al problema que se está viviendo en la economía de principios de los años 30 y hace que muchos jóvenes cambien su interés, empiecen a investigar en otra dirección y transformen completamente el color del pensamiento económico que estaba vigente en ese momento. Claro. Bueno, y ahora que comentas todo esto, también, claro, creo que es obligado preguntarte después de casi 3 décadas en la Universidad Autónoma, que precisamente no es una universidad austríaca, bueno, como no lo es ninguna, pero bueno, la Autónoma desde luego tampoco, y cómo ha sido el paso de un economista austriaco como tú en ese ambiente, en principio, o como así lo podemos ver desde fuera, hostil. Bueno, en principio todo ha cambiado mucho. En principio, cuando yo entro en el departamento, estoy protegido por Rafael Ruiz Urquía y por todos los compañeros que participaban en el curso de doctorado y en el programa de doctorado de aquí de la Autónoma, que ha sido el programa de doctorado que más doctorandos ha producido, yo creo que en la historia de los departamentos de teoría económica hasta nuestros días. O sea, que el programa de doctorado fue muy exitoso y produjo muchísima gente de muchísimo talento. Pero a partir de un determinado momento, por razones que la diplomacia no me permiten comentar muy en detalle, pues se produjo una reacción contraria. Y esa reacción contraria abrió este departamento a otras formas de pensar. Principalmente, como además la legislación vigente obligó a las acreditaciones de los profesores y esas acreditaciones favorecían o promovían un determinado tipo de investigación, pues aquí empezaron a entrar otro tipo de profesores de otros programas de doctorado, principalmente de la Universidad Carlos III. Entonces, es verdad que la economía austríaca siempre ha tenido muchas dificultades y esto lo puede decir el más prominente miembro de la escuela austríaca en España, que es Jesús Huerta de Soto, explicando cómo fueron, por ejemplo, sus oposiciones a cátedra, que yo viví además especialmente de cerca. Porque, por ejemplo, o sea, yo he estado en la corrección de las pruebas del libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, ahí estuve yo, pero también he estado por lo menos en la primera que yo recuerde, la primera oposición a cátedra, en el ensayo que hizo Jesús para ver si su discurso nos parecía bien, adecuado y tal, en una ocasión en su casa. O sea, entonces, yo he visto cuál ha sido la pelea de Jesús para poder llegar a la cátedra. Y los dos primeros exámenes de cátedra se encontró con una resistencia que iba más allá de lo intelectual. Especialmente en la primera. Es cierto que luego Jesús, tal y como es, pues tampoco ayudó en aquel momento, porque en el momento que se produjo la oposición, pues Jesús atacó al tribunal y, en fin, las cosas... Sí, empezó a hablarle al público en vez de hablar al tribunal. Aquello fue... Pero, por ejemplo, en el segundo ejercicio en la segunda posición a catedrático, ahí fue vencido por el establishment, por un señor que decía, mire usted, yo puedo traer tantos contratos al departamento y generar tanto dinero para el departamento. Es decir, no fue vencido por las ideas. Entonces, ese cambio que se ha producido en la Universidad Española a través de los procesos de acreditación, pues ha transformado mucho las cosas. Pero también ha permitido que se abriera la posibilidad que cada cual tenga un hueco, vamos a decirlo, sin que se molesten entre sí. Es verdad que ahora mismo un chico que quiere ser profesor dentro de la escuela austríaca va a tener más difícil obtener la acreditación para poder ser un profesor dentro de la universidad. Y esto es así de claro, porque se han puesto dificultades objetivas e intencionadas para que eso sea así. Pero por otra parte, los que están y pueden lograr ir publicando artículos aquí y allá, que pueden ser valorados obviamente siempre menos que los neoclásicos, puede sobrevivir, vamos a decirlo así. Puede sobrevivir haciendo su trabajo. Lo cual tampoco es especialmente esperanzador, es verdad.
Sí, 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 es una cuestión de mínimos bueno, de También hay que entender resistencia. pues, la sociología del problema. Sí, Entonces, el problema es que ha cambiado mucho. Yo cuando entré, ya te digo, o sea, la universidad era algo distinto. Yo he vivido esa transición, yo llegué para la transición, para asistir a esa transición. ya. Y ver cómo los Rafaeles Rubios de Urquía caían y pues, subían otros, que habían sido preparados en Minnesota o en las universidades más neoclásicas. Ya. Bueno, porque el poder político eso es lo que le interesó en un determinado momento. Y ojo, no estoy diciendo que esas investigaciones sean malas, que no tengan interés, que no requieran un enorme esfuerzo y conocimiento, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que en un determinado momento aquí se apostó desde el poder político por una determinada cosa. Claro. Y esa determinada cosa y la herramienta que se ha fabricado para promoverla, pues no son estrictamente limpias, o justas, vamos a decirlo Sí. así, no ser duros con los compañeros que tienen éxito en esas cosas. Claro. Sí. Se entiende muy bien, claro, al poder político investigaciones austriacas le pueden resultar incómodas y en cambio todo lo de Minnesota pues de alguna manera ampara y justifica pues y legitima su actuación. Sea como sea, se ha creado un instrumento que permite desde ciertos departamentos colonizar el resto. Sí, sí, sí. Y Y esto es bueno, y esta cierta, bueno, digamos, hostilidad o que al menos no una sensación de estar muy cómodo en ese ambiente universitario, en lo intelectual, ¿se ha llevado también a lo personal o en no, eso no tendrías tú tanta queja? no, no. A mí, excepto una vez en Praga que alguien se levantó para decir, es usted un austriaco, además como si me estuviera insultando, nunca me ha pasado. Sí, es como si es usted un homeópata o algo. Ah, sí. Yo le miraba y decir, oiga, vamos a ver, o sea, yo puedo hablar de su teoría, de la mía y de varias. ¿Usted de cuántas puede hablar? Porque Ah, a veces es que la gente, como no ha estudiado, pues te enfrentas a este tipo de situaciones solamente por la ignorancia del tipo con el que hablas. No, pero en lo personal, obviamente no. Yo no he tenido o no he sufrido ese tipo de problema. Es verdad que de vez en cuando pues te encuentras a alguien que entiende que la ciencia es solamente ciencia positiva. ya. Que si tú no mides, entonces no estás haciendo ciencia. Sí. Y en cierto modo es algo que está en el espíritu de casi todas las personas, porque al final tú cuando estás discutiendo con alguien sobre lo que pasa en la realidad, te exigen datos, te exigen estadísticas y decir si ha subido esto un 0,2% o un 0,1%. Claro. Bien es cierto que, mira, también aquí al lado tengo el libro de Oscar Morgenstern sobre la exactitud de las observaciones económicas. También es cierto que las macromagnitudes que nosotros usamos están medidas como están medidas. Al fin y al cabo, casi ninguna de ellas es observable directamente. Entonces, también podríamos nosotros empezar a decir, vamos a ver, pero ¿qué se está midiendo? ¿Y con qué objetivo? ¿Y qué me gustaría a mí que se midiera? Para poder tener una idea yo de qué es lo que está pasando desde el punto de vista de mi observación teórica. Todo eso, siendo todo eso cierto y encontrándote de vez en cuando a personajes así, yo lo general es que me he encontrado a gente bastante más amplia de miras. Incluso te diría desde el bando de los económetras. O sea, yo he tenido de profesor a Juan del Hoyo, catedrático de econometría, que era una persona extraordinariamente abierto en términos intelectuales. Y claro, que le interesaba comprender todos los puntos de vista. Entonces, afortunadamente, yo esto por lo menos lo digo siempre respecto del departamento de la Autónoma, esto es un remanso de paz. La gente es respetuosa, se lleva bien, entiende que cada uno puede tener sus intereses diversos, pero yo creo que también porque al final la intervención del Estado a través de las agencias de acreditación ha producido una reacción espontánea de la gente por crear nichos. Entonces, como no todo el mundo puede estar en la línea principal y publicando en el American Economic Review, pues cada uno ha buscado un pequeño nicho en el que colocarse y en el que especializar su trabajo. Y entonces También, hay una cierta coexistencia pacífica, exacto, ¿no? de no meterte, tú estás investigando tal, me importa poco. Yo estoy Vale. investigando otra cosa que es distinta y tú no compites en realidad por publicar donde yo publico. Claro, claro. Entonces Sí, eso sí, sí. causa, pues sí, una situación de statu quo. Sí. No nos pisamos la manguera, vamos todos bien. Sí. Y Entonces, luego, ¿no? con los propios alumnos, porque claro, al ser también ideas
que no son las que están acostumbrados a oír de otros profesores. Cuando llegan a tus clases, ahí, ¿cómo has percibido tú esa aceptación? ¿Hay rechazo o les encaja lo que les cuentas? Depende de la asignatura que des. O sea, nosotros damos una asignatura de macroeconomía dinámica en el que en varios años metimos la teoría del ciclo austriaca. Y ahí se producía el efecto de que, como venía toda la asignatura, era muy matemática, era ciclo económico neoclásico, luego explicábamos Minsky, luego la teoría austriaca, las teorías no matematizadas les parecían poca cosa. Ya. Porque ya cuando no hay matemática, dicen, me lo estás explicando, lo entiendo a la primera, entonces ¿qué problema tiene esto? Claro. Y les parecía, esto es un efecto curioso. En la asignatura de Historia de las Doctrinas Económicas les apasiona. O sea, les parece muy interesante, pero también porque el planteamiento que yo daba, ahora no doy esa asignatura desde hace 2 años, pero cuando la daba antes, les interesaba mucho el planteamiento este que te digo de partir de la filosofía e ir a las teorías. Entonces, como empezábamos con Marx y acabábamos con Friedman, pues hacíamos un repaso bastante extenso de todos esos follones. Bueno, con Marx, empezábamos con Adam Smith, bien, le dejo al pobre Adam Smith fuera. Sí. Empezábamos con Adam Smith y terminábamos con Friedman. Y entonces sí, les interesaba muchísimo. E incluso, fíjate, teniendo en cuenta que siempre los movimientos estudiantiles en las universidades más permanentes son los de extrema izquierda, los marxistas. Claro, por eso te lo preguntaba. A los alumnos marxistas les interesa también. O sea, es cierto que a ellos les gusta mucho lo suyo, pero no rechazaban y discutían mucho. O sea, yo no me he encontrado mucho en la universidad con la demagogia desatada en el alumno, más bien todo lo contrario. Con alumnos que quieren entender, es verdad que muchos de ellos parten de posiciones a veces muy extremadas, pero ¿qué quieres? Yo veo en ellos lo que era yo cuando tenía su edad, lo cual tampoco me impresiona especialmente. Y es verdad que, por ejemplo, tengo a varios alumnos haciendo trabajos de fin de grado conmigo que son de las asociaciones marxistas y que quieren hacerlos conmigo porque valoran esa amplitud o esa apertura a diversas cuestiones, lo cual también me permite trabajar con ellos y, bueno, ofrecerles otros puntos de vista. O sea, la universidad no está para adoctrinar, sino para que ellos vayan conociendo, vean todas las ideas. Tengo por aquí el sobre la libertad de Mill enfrente, pues para que todas las ideas estén puestas encima de la mesa y traten de razonarlas. Lo malo es cuando te encuentras, y eso ya te lo encuentras a veces en profesores, esa idea de que es que ustedes son unos neoliberales espantosos. Claro. Eso te los puedes encontrar de vez en cuando, y es verdad que todavía existen. Pero no es lo normal, ¿eh? O sea, fíjate, yo doy clase en un grado filosofía, política y economía que los alumnos se podría entender que teniendo el grado ese nombre están más politizados y más... Sí. Y les hago una introducción a las ideas filosóficas de la economía antes de empezar con macroeconomía y no hay todo lo contrario. No. O sea, hay curiosidad, hay discrepancia. Afortunadamente aquí en la universidad por ahora los que vienen al aula son gente muy educada, bien. con ganas de aprender. No te digo los que vienen de fuera de la universidad cuando hay huelga, Ya. a vaciarnos los extintores y a ponernos en las alarmas, pero no, para nada. Yo en eso creo que tenemos que romper algunos mitos. Sí, porque desde fuera uno tiende a pensar a lo mejor que esto es un combate continuo, un austriaco, una universidad pública, politizada y tal, y por lo que me cuentas quizá no es como ese prejuicio que podíamos tener. Estamos en el ámbito de lo intelectual, entonces tú presentas las teorías. Uno puede protestarlas, pero como las teorías generalmente están bien construidas y cuando yerran en el punto de partida. Es más fácil demostrarle cuando lo estás explicando a un alumno que el punto de partida que toma Marx es equivocado o más equivocado respecto, por ejemplo, del de Mises. Y como eso es sencillo, pues hay poco margen para la discusión. Es verdad que pueden protestar, pueden aportar, no, yo creo, yo pongo, pero si son mínimamente honestos intelectualmente, tienen que reconocer que ahí hay algo. Sin embargo, fíjate, a mí me pasa lo contrario con Marx, al cual le respeto desde el punto de vista de lector infatigable, intelectual comprometido, etcétera, etcétera, pero a medida que vas desmontando las piezas de su aparato, te vas dando cuenta de que queda cada vez menos y que tiene menos interés. Ya. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, cuando tú les vas ofreciendo, mira, es que fíjate, esta es la percepción que tiene, hay mucha gente que sin conocerlo se va viendo más identificado en la representación de la persona que hace Mises que en la representación de la persona
que hace Marx. Claro. Por razones propias de cada una de las teorías. Mire usted, es que este construye sobre nada y este eso construye sobre algo, en fin, en lo que usted se ve. Sí. Entonces, no te creas. Pues bueno, mira, me alegro en ese sentido. Y luego, para cerrar este apartado y dar paso ya al último e ir acabando, se me quedó en el tintero preguntarte por una cuestión que es de esos años que empiezas a ir al seminario de Huerta de Soto y, bueno, estamos en un podcast del Instituto Juan de Mariana. Te quería preguntar por la vinculación también con ese origen inicial del Juan de Mariana. Si tú estuviste también relacionado de alguna manera, si asistías a esas charlas y la relación que has podido tener con esos miembros iniciales del Juan de Mariana. Vamos a ver, yo desafortunadamente me voy del seminario, yo creo que al mismo tiempo, el año después de que apareciera Gabriel Calzada por allí, o quizá, yo qué sé, estuve 2 años con él y luego que Gabriel es claramente el creador del Instituto Juan de Mariana, su espíritu durante muchos años ha sido él. Sí. Entonces yo me marcho de ahí y me voy a otras cosas justo en ese tiempo. Es verdad que en aquellos momentos el seminario había decaído en su interés, para mí, no por Jesús seguía siendo muy interesante, pero lo que había rodeándole, Lucas Beltrán y compañía, todos estos empiezan a desaparecer y empieza a llegar pues, una segunda generación. Entonces yo me voy a hacer otras cosas y esa segunda generación que va a ser decisiva para la creación de un movimiento liberal en España es la que toma el relevo y además lo toma, gracias a Dios, con una gran eficiencia. Sí. Entonces ahí es cuando Gabriel comienza esa idea de crear un think tank, de organizarlo, de buscar la financiación, de buscarle una sede, compra el edificio que está ahí en el barrio de La Latina, donde está la sede del Instituto Juan de Mariana, siendo además un edificio realmente curioso, un edificio de planta triangular que tiene una fachada que da esperanzas de una gran institución detrás y cuando entras es una pequeña habitación. Sí. Es una aventura la que creó Gabriel realmente apasionante. Y bueno, pues ahí alrededor van juntándose otras personas, ¿no? Como Fernando, como Paco, en fin, empiezan ahí a juntarse determinados pensadores que van a tener además una gran proactividad a la hora de crear una institución. Y yo ahí no he estado, nunca he estado. Es verdad que siempre voy cuando se me llama y que he acudido a algunas conferencias, pero yo no puedo decir que sea miembro del Instituto Juan de Mariana ni creador, ojalá. O sea, ojalá hubiera tenido la posibilidad de ver, caramba, esto se está organizando, qué interés tiene, o que hubiera estado yo en disposición personal en aquel momento de ver la tremenda obra que iban a realizar. Así que no me puedo arrogar el mérito en ningún sentido. Entonces, me puedo congratular de su existencia. Pues muy bien. Es decir, que la gente sea tan generosa siempre conmigo cuando voy allí, todas esas cosas. Y toda la actividad que se produce. Pero qué va, ya me hubiera gustado. Tercer acto, desenlace. Pues fenomenal. Y bueno, ya digo, pues en este último bloque te quería preguntar por algunas reflexiones ya sobre el liberalismo. Y la primera de ellas, te pregunto así de manera un poco amplia, ¿cómo ves el liberalismo en la actualidad? ¿Consideras que hay dos liberalismos? Con dos liberalismos me refiero, bueno, pues quizá uno más a lo mejor de tradición más conservadora y otro de tradición más libertina, podríamos decir. También de alguna manera que reflexionaras sobre la compatibilidad de catolicismo y liberalismo, que algunos ponen en entredicho. ¿Cómo ves tú todo ese magma? Vamos a ver, me ha gustado mucho esa aclaración, o sea, distinción que has hecho entre conservador y libertino. Sí. Porque es verdad que el problema del liberalismo no se sitúa en el ámbito de la economía, sino que se sitúa en el ámbito de las costumbres sociales. Entonces ahí siempre va a haber dos espíritus y no va a ser fácil reconciliarlos de ninguna forma. Quizá unos vean que el orden espontáneo que surge del tráfico social es un orden conservador y que es naturalmente conservador, y otros lo que desean es que sea de naturaleza libertina. Pues sí, quizá eso sea así. En cualquier caso, a mí me parece que existen, que
son en cierto modo irreconciliables y que no va a ser fácil el juntarlos en un solo espíritu. Es decir, el anarcocapitalismo o el libertarianismo que se ve, por ejemplo, que uno observa en Twitter, cómo se manifiesta la gente en Twitter, son mundos no iguales. De cualquier forma, esos dos mundos deberían entender una cosa, que aquí no estamos fomentando que la sociedad sea de una determinada manera, sino que el tráfico social haga surgir las normas o las pautas de comportamiento que nos permitan coordinarnos de la mejor forma posible. Y que eso siempre esté en un cierto modo desatado, para que el experimento social pueda funcionar. Es decir, puedan proponerse determinadas formas de expresión social, que éstas actúen en la sociedad y que veamos si son positivas o negativas y puedan ser adoptadas o rechazadas. Más o menos en términos mayoritarios, porque siempre debe existir la posibilidad de que cada uno haga con su vida lo que quiera y de su capa un sayo. Obviamente, manteniendo las salvaguardas habituales de no afectar a los demás, no violar la propiedad ni la vida de los demás, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que nos hace falta más es una actitud a la hora de orientarnos hacia las cosas que un situarse. El situarse vamos a estar situados todos en un lado o en el otro en algún momento, o quizá de forma permanente, y eso no va a haber forma de evitarlo. A mí lo que me preocupa es que la gente, una vez situada en un determinado punto, le diga a los demás que no se comporten como se están comportando, que vengan a su lado. Deje usted que el tráfico social se mueva, que el orden espontáneo de la sociedad sea eso, sea una tradición tradente que decía Zubiri. Nosotros partimos de algo, pero eso que portamos hacia el futuro puede cambiar, puede renovarse, puede orientarse de formas distintas, porque es verdad que no tenemos todas las respuestas. Entonces, seamos un poco más humildes con la vida de los demás y con la nuestra propia, y desde ese punto de vista dejemos que el juego fluya. Desde el punto de vista de lo segundo que me preguntas, de la compatibilidad de cristianismo y liberalismo, yo te diría que en principio no son compatibles. Y es algo que, en fin, como alguna vez me han llamado a conferenciar sobre ello, puedo explicar de la siguiente forma. La concepción antropológica del cristianismo y la concepción antropológica del liberalismo son excluyentes. Se pelean, llevan toda la vida peleadas, desde el punto de vista filosófico. Y esto es así, no tenemos por qué tampoco rasgarnos las vestiduras. Ahora bien, eso no quiere decir que no exista un gran conjunto de intersección entre los dos mundos. Y que en gran medida está no solamente dentro de lo económico, sino también en la forma de concebir el ejercicio del Estado o la existencia del Estado en las sociedades. Es decir, cuando se habla de minarquistas, pues está claro que un cristiano está más cerca del minarquismo que de otra cosa. En el sentido de que el principio de subsidiariedad que se enuncia en la doctrina social de la Iglesia dice que el Estado hará lo que la sociedad no puede hacer y apoyará a la sociedad en aquellas cosas que la sociedad no llegue. Por lo tanto, el Estado debe ser pequeño. No puede ser un Estado gigantesco, porque entonces lo que hace es ahogar a la sociedad y las iniciativas libres de las personas, de los individuos. Y además, el propio cristianismo invita a la libre iniciativa de las personas, a que las personas ejerzan su acción responsable dentro de la realidad. Es verdad que trufado por los valores morales del cristianismo, pero la libre iniciativa es algo imprescindible, ineludible, algo que no puede rechazar el cristiano. Entonces ahí existe un enorme ámbito de intersección entre los dos mundos. Además irremediable. Y es por eso que es bueno que se comuniquen y que estén próximos los unos a los otros. Es verdad que luego cuando nos vayamos a cuestiones morales, pues nos vamos a encontrar con dificultades. Eso se ve, por ejemplo, cuando uno lee la acción humana. Pronto Mises está excluyendo el problema moral, pues un cristiano enseguida lo metería. Pero existe esa posibilidad, esa compatibilidad. Ahora bien, desde el punto de vista de las concepciones antropológicas, no es posible decir, mira, es que son exactamente iguales, porque es que no lo son. O sea, yo cojo el tomismo y cojo el pensamiento de John Locke y claramente veo que no son compatibles. Y eso, claro, produce tensiones en esos dos espíritus.
Luego podríamos buscarle una última derivada, que es la idea de que existe un socialismo cristiano. Pero para eso el padre Enrique Méndez Ureña escribió su libro El mito del cristianismo socialista, que yo invito a los que tengan dudas sobre este tema a que lo lean, para que vean que efectivamente el cristianismo socialista es un mito. Y es un mito porque acaba con el principio de la libre iniciativa de las personas, que es fundamental para el cristiano. Entonces, si entendiéramos el cristianismo como eso, pues lógicamente ya no solamente está opuesto al liberalismo, sino que es su antítesis. Y creo yo que con esta pequeña conferencia más o menos lo he explicado. Sí, 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 fenomenalmente. Yo lo único que te quería preguntar, al hilo de esto, por si podías profundizar más, es en tu experiencia personal, que antes la tocaste y no quisiste entrar más, no sé si porque no era el momento de la entrevista o porque, bueno, que si no te sientes cómodo, no te sientas obligado, pero tu transformación, que como decías, del ateísmo a la fe, eso, ¿cómo te ha ayudado también de alguna manera a haber abrazado más las ideas de la libertad? Porque me ha chocado por un lado, es verdad que antropológicamente puede haber un choque, pero tú no ves que hay una cierta complementariedad entre la fe y ser liberal, económicamente al menos. Que un cristiano solo puede ser en economía y en concepción política liberal en las distintas facetas o aspectos del liberalismo, pero porque es la única manera de manifestarse conforme a lo que Dios quiere, que es que aceptes a Dios en libertad. Si hay una imposición por parte de la política o desde el Estado, se rompe esa aceptación a Dios. No, no, absolutamente. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, mi acercamiento al cristianismo, en principio, es Rafael Rubio, que era muy cristiano, y a mí me causaba curiosidad que alguien que era para mí la persona más inteligente, más preparada, intelectualmente más preparada que yo he conocido, creyera en el espantajo de Dios. Porque en ese momento para mí aquello era una cosa completamente irracional. Entonces, mi aproximación hacia el problema de Dios es, en principio, completamente intelectual. Y eso es verdad que cuando yo, en fin, converso con mis amigos que también son cristianos, pues me da una pequeña diferencia, en el sentido de que mi aproximación no fue por la fe, por el sentimiento, por la tradición familiar, sino que fue una aproximación puramente racional. ¿Por qué la idea de Dios? ¿Qué implica eso? Racionalmente, ¿qué implica? En términos filosóficos, ¿cómo puedo pensar ese problema? ¿Desde qué punto de vista puedo pensar ese problema? ¿Por qué no me convence del todo el pensamiento moderno? Es decir, todo lo que es el pensamiento que nace de la modernidad. Ese tipo de inquietudes son las que me fueron inclinando hacia la idea de Dios, es cierto. Pero también estoy de acuerdo contigo en lo que dices, y además es algo sobre lo que reflexiono muy a menudo cuando escucho y cuando hablo con algunos de mis amigos más cristianos. Esa idea de que el cristianismo es una especie de bloque monolítico que es refractario a la realidad externa. Y eso es lo que me parece que es absolutamente falso. Y que además hace sobrereaccionar de forma enorme a la gente, a los cristianos, ante determinados ataques, por ejemplo, que pueden recibir en términos dialécticos por parte de otras personas que no creen en Dios o que directamente son opuestos a la idea de Dios. Estoy de acuerdo contigo en que lo que nos enseña a lo que está invitando el cristianismo es a una toma de responsabilidad personal acerca de la acción que uno puede realizar. Es decir, ¿qué responsabilidad tengo yo con mi acción? ¿Y qué implica eso para mí, para la construcción de mi personalidad y sobre todo para la producción de bien, de realizar el bien con mis acciones? Entonces, está invitando a decir, porque eres libre, porque además eres radicalmente libre, porque Dios ha creado un exento en el que puedes ser absolutamente libre, eso sí, con todos los riesgos que implica el ser libre. ¿Qué vas a hacer con tu acción? ¿Qué va a ser de tu acción? ¿Qué vas a hacer respecto de los demás? Entonces, por ejemplo, cuando nació mi primer hijo, yo lo que pensé es que entendía mucho mejor a Dios, porque creas una vida para Él, no para ti. Esa vida va a ser para Él, para el niño que nace, y la va a desarrollar Él. Tú influirás
en ponerle en una situación tal que cuando tenga que ser independiente sea capaz de manejarse con la realidad. Pero él será el que se manejará con la realidad, él tomará sus decisiones, él se equivocará. Y tú podrás estar allí en lo que puedas como red protectora en algunos casos, pero sabes por experiencia propia que eso no va a ser general, que va a estar viviendo libre su vida. Entonces, ese ejercicio de la libertad, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, vincula esos dos mundos. Claro. Sí, llegan a la conclusión de que los hombres tienen que ser libres y responsables de su vida y se les tiene que dejar vivir su vida por caminos distintos. Llegan a esa conclusión por caminos distintos. Y hay veces que en el cristianismo esto no se entiende suficiente, creo yo. Y Claro. se plantea mucho, es que es usted un pecador, coño, como todos. ¿Esto qué me está usted diciendo? Es que este es homosexual y es un pecador, coño, y usted defrauda Hacienda y es un pecador, y el otro come demasiado, y el otro insulta a su suegra. Esos son pecados, ahora sí, pero el ejercicio vital en el cual cada uno hace esas cosas también le permite entender si esas cosas pueden ser correctas para él o no. Y también te pueden permitir a ti entender si pueden ser correctas para el otro o no y para la sociedad o no. Incluso puedes llegar a entender que algunos de los planteamientos morales que se está defendiendo a capa y espada y que no son materia de dogma, están equivocados. Claro. Entonces, claro, y para esto sirve las enseñanzas, por ejemplo, de Hayek. O sea, deje usted el tráfico social. Es verdad que el tráfico social se autocontrola. Es verdad que uno puede producir intervenciones alrededor del tráfico social, pero si el tráfico social lo interrumpe, es decir, si el trato entre nosotros, el que cada uno pueda tomar sus decisiones, vivir su vida, equivocarse en cabeza propia, se impide, entonces impedimos el progreso. Impedimos comprender los problemas complejos que a simple vista no son fáciles de entender. Matamos la posibilidad de que la sociedad mejore. Esto hay veces que es cierto que en el cristianismo no se ha entendido bien. Claro. Creo. Sí, es que el paralelismo que veo entre esa concepción hayekiana de la realidad y luego pues las palabras, por ejemplo, del anterior Papa de Benedicto XVI cuando decía que solo se puede aceptar a Dios desde la libertad y nunca desde la imposición, Claro. es que veo un paralelismo tan claro. Claro, lo que pasa es que bueno, hemos tenido unos papas muy buenos Sí, y algunos no tanto. no tan bueno. Entonces, ahora estamos penando un poco. Pues sí. Pues sí, es que estábamos muy mal acostumbrados. Es exacto, sí, sí. Y aquellas cosas y decía, caramba, o sea, efectivamente esto es. O sea, no creo que sean mundos disjuntos. Lo que tampoco creo que interesa al liberalismo es pasarse de frenada y empezar a ser dogmático. Ah, ya. Hay algo en el liberalismo que es hermoso, que es poético, que es ese deja hacer, deja que fluya, deja que nos equivoquemos, pero reconozcamos cuando nos hemos equivocado. Y eso también es especialmente importante. Creemos órdenes de cooperación, creemos espacios para que la gente libremente pueda desarrollar quién quiere ser dentro del orden de la libertad, de la protección de la vida, en fin, de estas cosas que son las elementales. Entonces hay veces que hay yo creo, una tentación excesiva por algunos de llevar las ideas hasta su último extremo y convertir al liberalismo realmente en una ideología. No solamente en una forma de pensar la realidad, sino en una ideología. Es decir, yo he comprendido algo de la realidad y lo voy a aplicar a todo. Y en el aplicarlo a todo puedo acabar diciendo muchos disparates. Y este es el problema que a veces sucede, que cuando uno empieza a soltar disparates, los que están alrededor y te miran, dicen, ¿y esto es liberalismo, esto en concreto? Entonces lo rechazo. ¿No? Claro. Pero no, es que el liberalismo no es eso, el liberalismo es, ¿usted quiere que alguien determine qué tiene que ser su vida? No, pues Y ya está. Sí. ya está usted cerca de mí. Sí, exacto. Literalmente, ya está usted cerca de mí. El problema es cuando usted quiere determinar qué va a ser mi vida, en cualquiera de sus facetas. Entonces, a ver, aquí tenemos un problema. Y esto es lo que muchas veces la gente no entiende. Esto es lo que muchas veces la gente no entiende. Y esto se puede llevar a la política de hoy, ¿no? Cuando se dice el Estado es que debe cooperar, ayudar, ¿no? Debe protegernos. Oiga, que es que el origen de toda esta protección fue privada, en cierto modo. O sea, los sindicatos, las sociedades amistosas británicas fueron una reacción espontánea de los trabajadores para defenderse de una realidad nueva que además les podía ser adversa.
y es que si les pasaba un accidente ya no tenían forma de ganarse el pan. Entonces, en fin, entendamos que no es necesario que el Estado sea tan grande y todas estas cosas, porque es que en el origen de lo que es el Estado ya estaba la iniciativa propia de los individuos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, porque luego si no, al final nos acaban poniendo el aparato estatal este por encima de, no, es que todo lo que usted haga va a estar mediado por mí. Ah, claro. Pues vaya libertad, Sí, sí, sí. vaya libertad, no se está usted vendiendo. Pues, sin duda. Pues Óscar, con esta magnífica reflexión podemos poner fin a esta entrevista que la he disfrutado muchísimo y seguro que nuestros oyentes sentirán lo mismo cuando la puedan escuchar. Esperemos que no haber dicho muchos disparates. Si Seguro los que he no. dicho, eso me los excluyen. Perdona. Pues seguro que no. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Gracias a ti, un abrazo. Un saludo.